8:52, Noticias Internacionales, nos trae Laura Soto a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carola, Seba. Sí, de hecho, vamos a partir con una noticia que nos llega hace tan solo unas horas, y es este acuerdo de alto al fuego entre Tailandia y Camboya que se ha resuelto finalmente este día lunes para comenzar a partir de la medianoche de este mismo día, hora local, y es un acuerdo que llega tras varios días de combates entre ambos países del sudeste asiático. Recordemos que comienza, ¿no es cierto?, estos enfrentamientos el jueves de la semana pasada en medio de un conflicto que perdura hace más de un siglo, de hecho, que tiene que ver con diferencias respecto a la soberanía de templos religiosos y también el límite de la frontera entre ambas naciones. Pero lo cierto es que al menos no se ha extendido una semana este conflicto. Es el peor que ocurre entre ambos países en más de una década, pero se resolvió entonces en menos de una semana. Buena noticia. Exactamente, con Malasia como mediador, porque de hecho las negociaciones se llevaron a cabo en dicho país. Hubo funcionarios de Estados Unidos y China también, porque recordemos también de que el presidente Donald Trump había llamado a ambos líderes para pedir entonces un alto al fuego y que también se iban a pausar las conversaciones con respecto a los aranceles para Tailandia y Camboya. Ambos países enfrentan un 36% de aranceles cada uno, en este caso, que entrarían en vigor desde el 1 de agosto. Ahora eso quedó pausado a raíz de este conflicto, pero ahora finalmente ya se logra este acuerdo por el cual entonces ambas partes agradecen a Malasia como mediador y también a los funcionarios estadounidenses y chinos que estuvieron presentes también en esta negociación o mesa que se abrió durante este día lunes y que lleva finalmente a este resultado, pero que de todas formas vimos que en estos días 35 personas fallecieron entonces en medio del conflicto, además de 300.000 desplazados en ambas partes de la frontera, que es una cantidad enorme de personas que tuvieron que dejar su hogar en medio de estos combates. Bastante impactante. Impactante, pero marca una diferencia respecto de otros conflictos que se han eternizado, como lo que ocurre en Medio Oriente y entre Ucrania y Rusia. Aquí, rápidamente y gracias a la mediación de Malasia, se hace efectivo el alto al fuego entre Tailandia y Camboya. Exactamente, y hay que tener en cuenta que ambos países también tuvieron enfrentamientos intermitentes entre 2008 y 2011, pero que también duraron días, es decir, nunca llegaron a durar realmente meses. Me refiero al menos la pelea más fuerte, los enfrentamientos en sí. Pero por lo menos ahora esto ya finalmente no se extiende por más de una semana, que sí fue el caso, por ejemplo, del último conflicto que fue en 2011, que ese fue entonces el peor enfrentamiento que se registraba entre ambas partes, al menos desde ese momento. Ahora hablábamos sobre los aranceles, nos vamos a referir a un tema que de hecho ya habló Seba en Agenda Económica, pero ahora vamos al tema político, porque Francia ha cuestionado este acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hablábamos de aranceles del 15% finalmente. Recíprocos. Exactamente. Ahí queda finalmente, o más bien Estados Unidos a las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, 15%, en un acuerdo que de hecho analistas hablan de que es realmente asimétrico, que acá el mayor perjudicado es la Unión Europea más que Estados Unidos en este caso, y también por ahí va la crítica de Francia en ese sentido. Acá ha habido un silencio por parte del presidente Emmanuel Macron, pero el caso del primer ministro francés François Bayrou ha lanzado palabras bastante duras respecto a este acuerdo que se alcanza entonces el día domingo en sus redes sociales, en su cuenta de X en particular. ¿Por qué lo cuestiona? Lo cuestiona, dice que es un sometimiento por parte de Europa hacia Estados Unidos. Ajá. Exactamente, que tuvo que haberse llegado en el fondo a una lucha más simétrica entre ambas partes, que Europa hubiese tenido que dar más la lucha respecto a este acuerdo, lo cual finalmente no se hizo y se cedió ante los deseos de Donald Trump, quien fue quien comenzó finalmente este enfrentamiento comercial. Y esa es la crítica que hace entonces en este caso el primer ministro francés François Bayrou. Veamos lo que dijo entonces en sus redes sociales. Tenemos ahí una gráfica preparada. Es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses decide someterse. Es un término bastante duro que usa el primer ministro francés para referirse entonces a este acuerdo, que ahí vemos que tanto Alemania como Italia lo apoyan. Entonces, por lo mismo, ahí queda la duda finalmente si es que hay una división más generalizada entre los Estados miembros de la Unión Europea que tienen que, en todo caso, votar esta decisión. Ah, se vota esto en el Parlamento. Exactamente, tienen que votarla finalmente, pero al menos el acuerdo ya quedó
su idea principal, que es el Sí. 15% de arancel, ya quedó discutido eso con la presidenta de la Comisión Europea. Es interesante en todo caso porque Donald Trump ha significado una test de fuerza, digamos, una prueba para la unidad de la Unión Europea, ¿cierto? Claro. Desde el punto de vista militar, yo diría que eso lo habían sorteado con harto éxito, porque se logra alinear la Unión Europea y entienden que tienen que defenderse por su cuenta, aumentar presupuesto de gasto militar, etcétera, ante el abandono de Trump Claro. del proyecto conjunto. Pero a nivel comercial pareciera ser que el asunto es distinto y no hay tanta unidad frente a cada uno. Y porque se empiezan a ver los efectos también que tiene este nuevo escenario de aranceles. Varias empresas empiezan a entregar resultados ya de su primer semestre y se ven los números negativos. Por ejemplo, Puma o Volkswagen, marcas alemanas insignes, están acusando ya el golpe por menores ventas o menores utilidades que están generadas por este escenario arancelario con Estados Unidos. Y además hay que ver qué va a pasar con la negociación de nuestros representantes diplomáticos. Claro. Claudia Sangüesa hoy día se reúne en Washington con la contraparte de las relaciones comerciales. Y el canciller Van Claveren decía que ojalá estuviera en torno al 10% el tema de los aranceles, Sí. cuando sabemos que puede llegar a ser incluso un 20%. En el apoyo de imágenes, Laura, se ve al presidente Donald Trump jugando golf y hay toda una polémica con ello, a ver si la alcanzamos a mencionar brevemente, porque esto fue en Escocia, donde Sí, se fue en reunió Escocia, con Ursula von der exactamente. Leyen. Ahí están las imágenes. Este es un campo de golf que se llama Turnberry y que pertenece a Donald Trump. Sí. Dice, es el campo de golf más lindo del mundo, no es porque yo sea el dueño, pero así es. Pero al mirar al horizonte vi que había 8 molinos de viento, que son las turbinas que producen energía eólica, y que Donald Trump tiene una especie de obsesión contra estas instalaciones. Dice, no las llevarán a Estados Unidos, porque además los molinos de viento lo que hacen es volver locas a las ballenas que se han ido de las costas en un proyecto que hay instalado en Massachusetts, entiendo, en Estados Unidos, así que yo no voy a aceptar que los europeos nos instalen molinos de viento, lo cual es una falsedad, según se ha podido probar empíricamente. Y estuvo en esta conferencia de prensa donde se suponía que iban a hablar de los aranceles, muy molesto, al punto que un periodista le preguntó ¿por qué amaneció de tan mal humor? ¿Por qué está de tan mal humor? ¿Le fue mal en el partido de golf? No, para nada, al contrario, me fue estupendamente. Y ahí empezó a hablar del tema del caso Epstein y un montón de cuestiones de política doméstica americana que nada tenían que ver con el contexto de cumbre, con su parte de la Unión Europea, digamos. Claro, más preocupado de los temas internos o lo que tú decías también, el tema de la energía eólica, que es una energía bastante limpia, quizás una crítica ahí también entonces a ese tipo de energías en general, pero lo cierto es que claro, al menos la noticia máxima es este acuerdo del 15%, Claro. Ahora la Unión Europea hubiese esperado menos, por lo menos un arancel del 10% en este caso, ese ha sido lo ideal, aunque se baje de un 30 a un 15. Hay que ver cómo se siguen manifestando otros líderes de la Unión Europea respecto a este acuerdo. Hay que tener en cuenta de que esto no es inamovible, es decir, hay productos que pueden quedar fuera de este 15% de arancel. De hecho, se hablaba de que el 70% de los productos europeos quedan bajo este 15%, pero hay otros productos que, por ejemplo, van a enfrentar una tarifa cero, otros que enfrentan una tarifa mayor, es decir, también ahí hay acuerdos frente a productos específicos y eso es finalmente lo que se puede seguir negociando o discutiendo y también lo que buscan ahí parte de los líderes europeos es que esto se pueda ampliar, es decir, que haya más aranceles, más bien más productos europeos que queden fuera de este arancel del 15% y queden quizás en tarifa cero o incluso menor. Ahora se enfrentaba por parte de la Unión Europea 4,8%. Ese es el arancel que había antes, se triplica entonces con este 15%, Claro. si es que esto no se cambia para el 1 de agosto. Así que hay que ver qué sucede en ese sentido. Ahora vamos a cerrar esta primera parte del informe internacional con una noticia que nos llega por parte de organizaciones de derechos humanos israelíes que han calificado como un genocidio lo que está cometiendo Israel contra Gaza. Es importante porque son organizaciones bastante respetadas, que son de base israelí. Estamos hablando de B'Tselem y Physicians for Human Rights, que dicen que está cometiendo entonces Israel un genocidio contra los palestinos en Gaza y que los aliados occidentales también deberían tener el deber legal y moral de detener entonces esta masacre que está ocurriendo contra la población gazatí. Es un tipo de genocidio del cual se habla, por ejemplo, el ataque contra instalaciones sanitarias, también lo que tiene que ver con no permitir un ingreso fluido de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino. Hemos visto que
Ya cada vez aumenta más la cantidad, por ejemplo, de niños y personas en general adultos que están falleciendo, en este caso por desnutrición, por hambruna básicamente, y es por eso entonces que estos grupos ahora israelíes, que son bastante importantes también, son respetados, están cuestionando que califican como genocidio que comete entonces esta nación contra Gaza. Bueno, también se le preguntó hoy día en Escocia a Donald Trump sobre esto, que le preguntaron qué sentía al ver a los niños muriendo de hambre en Gaza. Dijo, es terrible, la gente se está robando la comida, creo que Irán está actuando en esto, Venezuela también está actuando en esto de distintas maneras, Venezuela, y siguen mandando gente que nosotros devolvemos a la frontera. Le preguntaron también si es que acaso Israel debiera permitir mayor apoyo humanitario en la frontera. Trump dijo que Estados Unidos no se le había agradecido a Estados Unidos por haber mandado ayuda humanitaria por 60 millones de dólares. Dice que hace 2 semanas mandaron comida a Gaza por esta cifra y nadie lo reconoció, nadie habló de eso. Y te hace sentir un poco mal cuando tú haces eso, que nadie te agradezca. Oye, gracias, hubiera sido bonito que hicieran eso. Él está preocupado de que haya un agradecimiento en medio de esta crisis humanitaria. Además, respecto de la posibilidad de lanzar comida, que es algo que estuvimos hablando la semana pasada, esto evidentemente tiene un riesgo. Claro. De hecho, al menos 11 palestinos fueron heridos porque estos pallets cargados de ayuda... Muy pesados también. Exacto, cayeron encima de las carpas donde están viviendo desplazados, digamos, provisionalmente en estas condiciones que son catastróficas y que siguen deteriorándose aún más. Y también lo otro que sucede con ese tipo de envío de ayuda, que es básicamente una solución, se puede decir temporal, que aplica a ciertas naciones para poder ayudar a la población palestina. Lo otro es que tampoco se puede asegurar hacia quienes se distribuye esa ayuda, porque es básicamente caiga donde caiga. Y no se puede saber si es que llega a la gente más necesitada, quiénes la reciben. Entonces también es un método que, por supuesto, no es efectivo, y acá lo importante y lo que acusan entonces las organizaciones de derechos humanos también es que se permita el ingreso de ayuda humanitaria fluida por parte de la ONU y sus agencias también, que es eso lo que no se estaba permitiendo ahora de forma fluida, sino que la Fundación Humanitaria de Gaza, este organismo respaldado por Estados Unidos e Israel, se ha hecho cargo de esa distribución y que ha sido bastante cuestionada, y con muertes que se han registrado también alrededor de estos centros por parte de las propias fuerzas israelíes que han disparado contra la población, y que eso es también lo que se informa por parte de testigos y las propias Naciones Unidas también. Gracias, Laura. Nos vemos más adelante con otra actualización. Nos vemos, que esté muy bien. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Nos vamos a la pausa.